Hablemos de uno de los autores más conocidos en la literatura romana. Hablemos de Cicerón. Cicerón nació el 3 de enero del año 1006 a.C. en Arpirum, actual Alpino, Italia, en el seno de una familia plebeya elevada al Ordo Sceter, electoralmente perteneciente a la tribu Cornelia. Su padre fue un caballero cuya delicada salud imposibilitaba la realización de cualquier aspiración política a causa de lo que debió permanecer alejado de la vida pública y mantenerse a las actividades del campo. Su madre se llamó Elvia, y la certeza de su permanencia es un gens notable que contaba con dos pretores y su temprana muerte en una carta a su hermano Quinto. Cicerón la describe como la clásica matrona romana. De niño, Cicerón fue enviado a Roma para estudiar derecho con los más importantes letrados del momento, como algunos son Eslova, y también conoció a Lucio Licinio Craso. Gracias a él, entró en contacto con Arquías, quien era poeta de Antioquía, que él aprendió la esencia de la literatura helena y adquirió el placer de la poesía. Su primera poesía la escribió a los 14 años de edad en el año 92 a.C., Pontius Glaucius, lo que al parecer es la verosimilitud a las palabras de Plutarco, que se le considera un alumno sobresaliente y precoz. Cicerón tuvo maestros importantes como Filón de Larisa o Diodoto, que le brindaron una sólida formación filosófica. Sin embargo, a los 17 años tuvo que abandonar los estudios porque empezó servicio militar bajo las órdenes de Pompeyo, quien se mantendría fiel a él hasta el último de sus días. El servicio lo tuvo que hacer debido a la guerra civil social que padeció Roma entre el año 91 al año 88 a.C. Finalizando el conflicto, Cicerón retomó sus estudios. Para los 27 años, Cicerón contrajo matrimonio con Terencia, quien tuvo dos hijos. Tulia nació en el 79 a.C., ahí que sería esposa de Cornelio Dovalena. En su tercer y último matrimonio tuvo a Marco Tulio, nació en el 65 a.C. Cicerón también llegó a tener una vida política a lo largo de su vida, y especialmente llegó a ser senador en el Senado de Roma. Incluso llegó a dirigir a los senados en la época en que murió Julio César y estalló en conflictos políticos que dejó un vacío de poder tras la muerte de Julio César. Cicerón vivió varias crisis y pasando por la guerra civil en Roma tras la gran fuerza política y conservadora que llegó a poseer Julio César. Así que Cicerón buscó un distanciamiento entre ambos. Sin embargo, hasta el año 49 a.C., huyó de Roma para refugiarse en su villa tras el triunfo de Julio César. Además, se sabe que también Julio César buscó a Cicerón para poder mediar entre los combatientes que hubo en Roma, lo cual Cicerón se terminó negando. Tras los conflictos en la República Romana y la toma de poder de César, Cicerón mantuvo su distancia con Julio César e incluso llegó a ser un opositor. Sin embargo, tras la muerte de Julio César hubo una enorme crisis política que obligó a Cicerón a liderar el Senado y buscar reducir el impacto de los conspiradores que estuvieron contra César. Uno de ellos que fue Antonio, el cónsul de Roma que asumió el trono de Roma tras la muerte de César. Y entonces Cicerón decidió unirse a Octavio, quien era el heredero de César, quien lo convence de regresar a Roma y así buscan sacar del poder a Antonio. Para el año 44 a.C., el Senado ha sido diezmado a causa de las luchas constituidas por numerosos antonianos a favor de Antonio, quien había rechazado declarar enemigo público al cónsul. Para el año siguiente, el año 43, Antonio y Octavio resuelven diferencias y fundan el nuevo triunvirato. En esto Octavio abandona a Cicerón y permite a Antonio mandarlo a asesinar. El 7 de diciembre del año 43 a.C., Cicerón es capturado y mandado a ser ejecutado, quien no opone ningún tipo de resistencia y finalmente da su cabeza. Entre ellos también son ejecutados su hermano Quinto y su sobrino. El único que pudo sobrevivir a esto fue Marco Tulio, el hijo de Cicerón. El Prorrocio Amerino, que es un discurso traducido del latín en defensa del sexto Rocio Amerino,
que fue escrito por Cicerón en el año 80 a.C., y solo se conoce a través del testimonio de Cicerón, quien acusa al liberto Lucio Cornelio Crisogono de haber hecho una falsa acusación del parricidio contra su cliente, Sexto Rocío, quien ha sido asesinado. El anciano Sexto Rocío era un rico terrateniente y distinguido ciudadano de Ameria, un municipio en el sur de Umbría, en Italia, que tenía conexiones influyentes en Roma, sobre todo con los Cecilio-Metelos, de la prestigiosa gens Cecilia, y según Cicerón, había apoyado la causa de Sila durante las guerras civiles de los años 80 a.C. En el 82 Silla consiguió convertirse en dictador romano y había iniciado una serie de asesinatos sancionados por el Estado, conocidos como los proscripciones. Estas consecuencias de ser proscrito incluyen la sentencia de muerte y la subasta pública de sus bienes materiales. Sila fijó la fecha de la finalización de las proscripciones como el día 1 de junio del año 81 a.C., después del cual no se pudieron agregar más nombres a la lista. Meses después del 1 de junio, el anciano Sexto Rocío ha sido asesinado cerca de los baños de Payasina, cerca de Roma, cuando regresaba de una fiesta. Su hijo, Sexto Rocío el joven, estaba en Ameria en ese momento. Pero cierto pariente de Ameria, Tito Rocío Magno, estaba presente en Roma. Antes del asesinato, Magno y otro pariente, Tito Rocío Capitón, habían estado involucrados en una disputa de propiedad con el anciano Sexto Rocío. Inmediatamente después de enterarse del asesinato, Magno envía a su liberto, Malio Glaucia y Armenia para informar a Capitón de la noticia. Según Capitón entonces envió un mensaje a Lucio Cornelio Crisogono, el poderoso liberto del dictador Sila, que estaba en un campamento sitiado en la ciudad rebelde de Volaterrae. Tras el asesinato del Sexto Rocío, su nombre fue inscrito en la lista de prosicios, a pesar de que había pasado el término oficial del 1 de junio. Crisogono entonces decidió subastar las 13 propiedades del Sexto, supuestamente valoradas en alrededor de 6 millones de sestercios. Según Cicero, nadie se atrevió a pujar contra el poderoso Crisogono, y como el resultado de ello, el propio Crisogono compró toda la propiedad por apenas 2.000 sestercios. Así Magno asume el cargo de procurador. Según lo que argumenta Cicerón en este discurso, es que después de dar su propia narración de los hechos, divide su contraargumento en 3 secciones principales: sobre la acusación del parricidio de Erucio, que carecía de completos fundamentos, además de que el asesinato ciertamente había sido arreglado por los 2 Titos Rocíos, Magno y Capito, para obtener sus propiedades, además de Crisogono, que era el verdadero autor intelectual detrás de la acusación. Al final del discurso, Cicerón apela dramáticamente al jurado de senadores pidiéndoles que hagan de Crisogono un ejemplo, al rechazarlo a él y sus falsas acusaciones, pudiendo mejorar la causa de la nobleza y ayudar a poner fin a la anarquía y la corrupción de los tiempos actuales, aunque eso implicaba una crítica explícita a las proscripciones y al régimen de Sula. Cicerón es muy cuidadoso en absolver al propio Sila de cualquier culpa. Llama a Sila a un ciudadano muy ilustre y valiente, e incluso compara a Sila con el todopoderoso padre de los dioses, que en la mitología griega es conocido como Zeus, pero en la mitología romana es conocido como Júpiter.